Los medicamentos son una mercancía indispensable para la mayoría de personas. Desde un analgésico para un dolor de cabeza hasta insulinas, todos ellos resultan importantes. Partiendo de la necesidad inflexible que hay sobre ellos, el Estado colombiano tiene toda una normatividad dirigida a garantizar el acceso a ellos en el marco de una economía liberal. Para ilustrar de manera general al oyente, hemos preparado una entrevista con la doctora Laura Torres Usech, donde buscamos presentar un panorama nutrido y breve sobre el mercado de medicamentos en Colombia, especialmente en situaciones extremas como la última pandemia de COVID-19. Posteriormente, expondremos los resultados de nuestra investigación buscando que el oyente pueda entender conceptos básicos de este sector de la economía y su relación con el derecho colombiano. En este momento contamos con una voz clave para entender lo que está pasando con el acceso a medicamentos en Colombia. Nos acompaña Laura Torres Usech, docente universitaria y experta en propiedad intelectual y salud pública. Laura, eres bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo. Entonces, para empezar con una pregunta es una idea que se suele repetir mucho y es si el Estado regula los precios, ¿se espanta la inversión o las empresas nuevas saldrían de competir en el país? Bueno, realmente es cierto que esta dicotomía y este equilibrio de poderes es una discusión muy común y yo creo que lo primero que es importante tener en cuenta es que hay que abordarla sin caer en los extremos. Entonces, desde la perspectiva jurídica y económica, regular los precios de los medicamentos es una herramienta legítima y necesaria para proteger los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la salud. Sin embargo, esto no puede tratarse como una forma para demonizar pues, la inversión privada, ni es conocer que las farmacéuticas requieren incentivos para innovar, porque la naturaleza misma de los acuerdos ATIC precisamente establece que la propiedad intelectual y el derecho de patentes forja su naturaleza precisamente en generar incentivos para los innovadores y que los innovadores precisamente encuentran nuevas herramientas para seguir fortaleciendo los ecosistemas en términos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, y eso por un lado. Sin embargo, realmente la historia y la experiencia comparada demuestran que el mercado farmacéutico no funciona como cualquier otro mercado. Entonces, la razón es que aquí realmente está en juego la vida de las personas y el acceso a los bienes esenciales. Entonces, en este sentido, digamos que la regulación debe existir como un mecanismo de corrección de mercado, sí, pero debe hacerse con una forma técnica, transparente como tal, y que también sea predecible para no crear, pues digamos que inseguridad jurídica, ni mucho menos ahuyentar a los inversionistas. De alguna forma, el equilibrio se logra mediante regulaciones que sean proporcionales y razonables. Entonces aquí la idea es encontrar espacios donde básicamente los medicamentos logren tener una rentabilidad justa para las empresas innovadoras, pero que también garanticen precios asequibles y un acceso suficiente para la población. Y mire que hay casos interesantes como por ejemplo el de Brasil, que ha demostrado que es posible tener una regulación de precios, usar por ejemplo las flexibilidades de los APIC cuando es necesario y al mismo tiempo ser un medicamento atractivo para la industria farmacéutica, porque fíjese por ejemplo que ellos abren la licencia obligatoria para medicamentos antirretrovirales para el VIH-Sida, pero negocian con Merck de manera que Merck no se va del país y sigue sosteniendo, digamos que, la cadena económica para el país. Justamente en relación pues con la oferta que hemos visto y la llegada de grandes empresas oferentes de medicamentos al país, como por ejemplo las droguerías Dr. Simi, queríamos preguntarle si crees que esto es una buena señal para la oferta y la distribución en el mercado colombiano, o por el contrario puede evidenciar, digamos, falencias en la producción y oferta de los medicamentos. Bueno, yo creo que con la llegada de droguerías como el Dr. Simi, y lo que sí es cierto es que esto es un reflejo de que Colombia es un mercado atractivo en términos de volumen. Esto demuestra que existe una demanda que está siendo insatisfecha en torno a la distribución de los medicamentos genéricos a precios accesibles, ¿no? Pero también esto muestra un problema y es que una buena parte de la población está buscando alternativas económicas porque los medicamentos, digamos que originales o de marca, que están sujetos a patentes, siguen siendo demasiado costosos para la población, incluso dentro de un sistema de salud subsidiado contributivo como es el colombiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que empresas como el Dr. Simi prosperan en espacios donde existen, digamos que circunstancias
en las que se tengan que ofrecer medicamentos genéricos que son mucho más baratos a quienes no pueden pagar estos medicamentos de marca. Entonces, esto no significa necesariamente que Colombia tenga condiciones ideales para la inversión farmacéutica innovadora, sino que más bien muestra que hay sectores vulnerables que necesitan soluciones de bajo costo. Bien, ahora en términos de la pandemia, sabemos que hubo momentos críticos, medicamentos escasos, precios altos. Queremos preguntarte, ¿qué enseñanzas crees que dejó ese momento para la regulación de precios en países como Colombia? Bueno, realmente la pandemia dejó muchas enseñanzas, no solamente para Colombia, sino para toda la región, y muchas de ellas pues eran enseñanzas y lecciones dolorosas. Pues principalmente ante la crisis global, los mecanismos tradicionales del mercado no necesariamente garantizan el acceso equitativo a los medicamentos y mucho menos a las tecnologías de la salud. Y precisamente lo vimos con las vacunas para COVID-19. Entonces, ¿qué pasó? Que los países de rentas altas acapararon todas las dosis. Países como Estados Unidos compraron 6 dosis por cada uno de sus ciudadanos y además lo que hicieron fue firmar contratos millonarios con las farmacéuticas para dejar a los países de ingresos medios y bajos esperando su turno. Como si la vida incluso de estas personas no fuera tan prioritaria como la de sus nacionales. Entonces digamos que esto lo que hizo fue evidenciar que confiar exclusivamente en la autorregulación de los mercados y en la buena voluntad de las multinacionales es ineficiente. Para Colombia, entonces la lección realmente fue clara, y es que necesitamos reforzar una política de regulación de precios y una estrategia de acceso a medicamentos como un asunto de soberanía sanitaria. Durante la pandemia, por ejemplo, los países que tenían capacidad de producir sus medicamentos y sus vacunas, o los que negociaron, por ejemplo, colectivamente este tipo de vacunas, tuvieron mejores resultados. Entonces, básicamente Colombia tiene una tarea y es empezar a mirar la consolidación de los mecanismos que les permitan anticipar situaciones similares. Entonces, esto podría incluir, por ejemplo, criterios claros para la fijación de precios máximos, fomentar aspectos como la transferencia de la tecnología, analizar, por ejemplo, la transparencia que se hace normalmente en los contratos de compras públicas, agilizar, por ejemplo, y decidir mejor en qué momentos realmente Colombia estaría dispuesto a tener temas de licencias obligatorias cuando sea necesario. Y especialmente yo creo que frente, digamos, que a esta situación política actual, y creo que es importante que empecemos a analizarlo desde una perspectiva más objetiva, donde analicemos un poco menos el discurso y el idealismo romántico de un mejor sistema de salud, que lo que hace es destruir y generar mucho más desabastecimiento del que antes había. Muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta en el contexto de la pandemia. En este se habló mucho sobre la flexibilización de los derechos de propiedad intelectual en el caso de las vacunas y sabemos que investigaste sobre este tema. Por eso quisiéramos que nos expliques cuáles fueron esas medidas que intentaron tomar los estados frente al uso de patentes. Yo creo que varios países, digamos, que tomaron decisiones positivas y negativas. Creo que Colombia se encontró como en el medio de estas decisiones, porque como lo decíamos en la pregunta anterior, países, digamos, que de rentas altas como Reino Unido, como Estados Unidos, lo que hicieron fue realizar negocios y anticipos por muchísimos millones de dólares, donde básicamente casi que acapararon toda la capacidad de producción de las farmacéuticas para garantizar que sus países tuvieran incluso más dosis de las que necesitaba o que la situación precisamente requería. Sin embargo, existen otros casos en los que, por ejemplo, las farmacéuticas optaron por realizar cierto tipo de negociaciones que no eran tan legales. No se trataba de condiciones legales, sino de condiciones de transparencia en la negociación, como por ejemplo para el caso de Brasil. Brasil hizo negociaciones con AstraZeneca, en donde a cambio de un porcentaje pequeño de transferencia de tecnología, terminó pagando hasta 4 veces más lo que valía cada una de las dosis de la vacuna. Entonces, realmente esto lo que generó fue que, digamos, que la posición de poder que tenían las farmacéuticas pues era mucho más desbordada en comparación con lo que se debería tener en consideración. Y yo creo que entonces aquí tenemos que empezar a analizar cuál es la perspectiva de la política pública en torno a
a cómo se va a manejar, digamos, que una posible pandemia futura frente, digamos, que a las regulaciones que va a tomar cada uno de los países y que específicamente en el marco internacional pueda garantizar, digamos, que un lineamiento lo suficientemente claro para asegurar que los países pues tengan una respuesta efectiva sin caer, digamos, que en los dominios de poder por parte de los privados. Quisiéramos pues preguntarte si nos podrías decir 2 medidas urgentes que el país debería tomar para mejorar su acceso a medicamentos. Sí, efectivamente, yo creo que frente al tema del acceso, en primer lugar, Colombia tiene que fortalecer su legislación interna sobre aspectos como, por ejemplo, las licencias obligatorias, para que estas herramientas que se establecen directamente por parte de la Organización Mundial del Comercio sí sean una herramienta que sí cumpla con la realidad y con la eficacia de las necesidades de las comunidades y que no resulten ser solamente una figura decorativa. Entonces lo que se busca es que se establezca una regulación que tenga la capacidad de definir con claridad los procedimientos, tiempos, condiciones de remuneración y que faciliten precisamente un uso rápido en casos de interés público. Y en segundo lugar, yo creo que es indispensable analizar en una política industrial farmacéutica que tenga la posibilidad de garantizar una capacidad nacional de producción de medicamentos esenciales. Entonces, esto no significa que debamos fabricar todo localmente, claramente, pero sí que estamos en soberanía sobre ciertos productos estratégicos y sobre todo en situaciones de emergencia. Entonces, ¿esto qué implica? Pues invertir en ciencia, analizar cómo estamos fortaleciendo las políticas de transferencia de tecnología, crear alianzas público-privadas que puedan fomentar la transparencia a la hora de hacer transferencias de tecnología y de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Finalmente, pues hay que tener en cuenta que Colombia debe tener una política exterior mucho más activa y mucho más coherente en defensa del acceso a los medicamentos, por ejemplo, en los foros internacionales. Debemos empezar a ser líderes junto con otros países del sur global para fomentar, por ejemplo, reformas en la Organización Mundial de Comercio y en otros organismos multilaterales para garantizar precisamente que el derecho a la salud prevalezca sobre los intereses comerciales en situaciones de emergencia al menos. Y eso implica pues que hay que participar en iniciativas de compras conjuntas regionales, vigilancia de precios internacionales, fortalecimiento de mecanismos de cooperación para la producción y distribución de medicamentos. Estas 3 medidas que les estoy dando pues no son aisladas, sino que deben formar parte de una estrategia integral de acceso a medicamentos que básicamente reconozca la salud como un derecho fundamental y la protección de la vida como un interés superior por encima de cualquier otro interés económico. Agradecemos nuevamente tu presencia con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Expondremos rápidamente los resultados de nuestra investigación sobre regulación vigente de precios en Colombia y su impacto económico. Mediante el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, se creó la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, la cual tiene la función de regular los precios de medicamentos en Colombia. Ella, mediante sus circulares, establece la metodología de regulación de precios en Colombia. De acuerdo con su última circular, la 18/2024, hay 2 regímenes aplicados por la Comisión para su labor. El primero es el de libertad vigilada, donde los precios pueden ser fijados libremente, y el otro es el de control directo, donde los precios no pueden exceder el precio fijado por la Comisión. En ambos regímenes, los comerciantes deben reportar los precios de venta a la Comisión. Los medicamentos entran en un régimen o en otro con base en el análisis de sus mercados relevantes, tomando en consideración la forma farmacéutica agrupada, la cual permite agrupar medicamentos con efectos terapéuticos similares. Posteriormente, se asigna un puntaje a los actores del mercado relevante con base en sus ventas y concentración. A mayor puntaje, mayor probabilidad de entrar en el régimen de control directo. Debe resaltarse la vaguedad que existe respecto a los precios finales. La circular 18 textualmente señala que para la venta de medicamentos en las farmacias, droguerías o droguerías, el precio de venta de los medicamentos será libre, pero debe ser justo y acorde con los costos logísticos asociados a su distribución hasta el punto de venta y un margen de ganancia razonable. Existe, entonces, un amplio margen de autonomía en el comercializador final de medicamentos. Sin embargo, esto no debe generar alarma debido a la presencia de múltiples actores en el mercado en constante competencia. Los esfuerzos del Estado colombiano se concentran en la vigilancia a las grandes empresas con un peso considerable en este mercado. De otra parte, es importante señalar que las multas para personas jurídicas o naturales que violen el régimen aplicable al control de precios de medicamentos o dispositivos médicos puede ascender hasta los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Vamos a hablar de los efectos de la regulación.
debido a que la regulación de precios en los medicamentos en Colombia ha llevado a un aumento en la oferta y el precio de los fármacos regulados. Sin embargo, existe un efecto portafolio que incrementa precios y ofertas en medicamentos no regulados, no siempre alineados con las necesidades reales. Colombia sigue dependiendo fuertemente de importaciones, lo que genera preocupación en el sector por desarrollar una industria nacional. Además, las tensiones entre el gobierno y las EPS hacen que el sector sea muy sensible, pudiendo causar desabastecimientos. Es imposible hablar de economía de manera holística sin hablar del impacto del sector farmacéutico en el Producto Interno Bruto. Este sector ocupa un lugar protagónico en nuestra economía nacional, pues, de hecho, representa el 12% del PIB industrial. A partir de la era pospandemia, el incremento de la industria farmacéutica de cara al PIB fue notable. La pandemia, paradójicamente, actuó como un catalizador para el crecimiento de los sectores relacionados con la salud, logrando una productividad de 1.3 veces mayor que la de otros sectores del país, según cifras de 2024. Ahora, hablemos de números más grandes. Si analizamos el panorama en 2023, el PIB de Colombia fue de unos 363.000 millones de dólares. De este total, el PIB industrial representó el 11%, lo que equivale a unos 41,8 mil millones de dólares. Y si recordamos que el mercado de medicamentos aportó el 12% de este PIB industrial, estamos hablando de aproximadamente 5.4 mil millones de dólares generados por este sector. Esto significa que la industria farmacéutica contribuyó aproximadamente en 1.5% del PIB total de Colombia. A pesar de las ganancias significativas, el mercado de medicamentos implica también una gran inversión en insumos, fabricación o compra directa de medicamentos. Aproximadamente el 80% de los insumos farmacéuticos son importados. ¿De dónde? Principalmente de grandes productores como Estados Unidos, China, Japón y Brasil. Esta dependencia de mercados internacionales incide fuertemente en los precios finales de medicamentos comercializados en el mercado interno. Curiosamente, aunque en 2023 grandes empresas farmacéuticas extranjeras como Cruz Verde, Farmatodo, Termoquímicas y Bayer que operan en el país generaron en conjunto de ingresos por cerca de 3.5 mil millones de dólares, sus ganancias no se contabilizan como parte del PIB. En este contexto, la razón, al ser empresas extranjeras y al no provenir la mayoría de insumos del país, sus ganancias no contribuyen directamente a nuestro PIB. De la misma manera, de hecho, en 2023, Colombia gastó 3.66 mil millones de dólares solo en importaciones de productos farmacéuticos, es decir, un valor casi similar al que estas industrias extranjeras mueven en el país. Y no podemos hablar del PIB sin mencionar el gasto público. El gasto en salud de Colombia se traduce en 6% del PIB, pero si nos enfocamos específicamente en los medicamentos, el gasto público en medicamentos representa 1.1% del Producto Interno Bruto, siendo un componente clave por su impacto directo en el acceso a los servicios de salud. Muy bien, y para continuar con el desarrollo de nuestro podcast, es fundamental hablar de dos temas esenciales. El primero es el desarrollo de la industria farmacéutica y cómo el gobierno colombiano se ha preocupado por incentivar el crecimiento de la misma. Para hablar de esto debemos tener en cuenta la Ley 2386, que es un claro ejemplo de que el Estado colombiano busca promover el crecimiento de la industria farmacéutica a través de la investigación, la producción de medicamentos y la innovación tecnológica. También es importante mencionar, en cuanto al tema de los impuestos, que es otro de los puntos que nos ha correspondido tocar, que Colombia es uno de los países que más es consciente de la necesidad de medicamentos de alta calidad. Esta es una de las razones por las cuales Colombia ha sido bastante flexible en el tema de la aplicación de los impuestos, pues se tiene en cuenta que entre más impuestos tenga algún insumo o algún medicamento, sería más difícil para algunos colombianos acceder a los mismos.